Buenas noches. Venimos caminando en ese tema hermoso de Dios como Padre. Y tenemos que aprender que siempre podemos acercarnos a Él. Él es nuestro Padre Celestial y siempre ha deseado estar cerca de nosotros para tener una relación personal. Cuando tú vas a Génesis capítulo 3, puedes ver que Adán y Eva conocían a Dios íntimamente, caminaban con Él, tenían esa relación personal, hablaban directamente con Él. Lo que mucha gente no se da cuenta es que Jesús nos dio el regalo más asombroso de una relación directa con el Padre. Mucha gente buena que quiere una relación cercana con Dios, pero están bloqueados por lo que ellos perciben como el silencio de Dios. Con frecuencia a lo que se refieren es, sin saberlo, a que les gustaría que el Señor haga algo dramático en sus vidas. Algo que recuerde, por ejemplo, el monte Sinaí, que muestre sus credenciales. Típicamente, Dios no obra de ese modo. Dios como Padre quiere ser amado, incluso en ese sentido cortejado, que quiere decir que no podemos ser compañeros pasivos en la relación. Necesitamos buscar a Dios como lo harían los enamorados, con ese amor grande, con ese amor que realmente le podemos expresar al Señor. Una de las cosas más hermosas que tenemos que saber es que tú y yo nos podemos acercar a Él. Dios es claro en su palabra, que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Aunque muchas veces nos acercamos a Él, pero lo sentimos tan distante, pues esta razón se debe porque nos acercamos con la actitud incorrecta. Y esto nos hace pensar, ¿cómo acercarme a Dios? Y entonces miremos que tienes que acercarte de corazón. Y eso va más allá de reconocerlo o de creer. Yo no puedo decir reconocer que existe un Dios sin creer en mi corazón lo que Él podría hacer en mi vida. En Romanos encontramos reconoce con tu boca y cree en tu corazón. Estas dos acciones van en estrecha relación. Para que Él esté cerca de nosotros debemos reconocerlo, creer, amarlo como ese Padre que es. Y es desde el profundo de nuestro corazón. Y entonces venimos a Él con ese corazón correcto, con ese anhelo de conocerle, de recibirle en nuestra vida. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen en el corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Romanos 10:9-10. Por eso hoy te puedo decir, comienza por escucharlo. La fe no es un programa de un paso, 12 pasos, 10 pasos. No es un problema que necesite ser resuelto. No, no. Es un asunto de amor. Lo más importante que podemos hacer es estar presentes, es escucharle, invertir tiempo, concentrarnos. Muchas veces tenemos una disposición de impaciencia. Muchas veces ni siquiera escuchamos. No escuchamos al prójimo y uno dice, ¿ha escuchado a Dios? Hay que escucharlo. Sí, tenemos que escucharlo. Entonces comencemos por escucharlo. Y esto se logra cuando tú te acercas voluntariamente a Él. Si en tu corazón anhelas tener esa relación con Él, conocerle más, tener esa inquietud, y entonces decidimos voluntariamente esa forma de acercarnos a Él. Acuérdate que el Señor nos dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío tú te puedes acercar o no. Pero lo más importante es que esa voluntad que tú tienes de escoger el camino a seguir. El acercamiento a Dios debe ser voluntad propia. No lo hagas por evadir, no lo hagas por complacer a nadie. Que sea algo que te nace de tu corazón. Primera de Corintios 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre.
Muchas veces, aún siendo creyentes, buscamos de Dios y solo lo hacemos por compromiso, por quedar bien, no porque anhelamos realmente buscar su presencia. Pero también debemos aprender a cultivar el silencio. No podemos escuchar cuando nuestro mundo está lleno de bulla y de tantas otras cosas que nos apartan. Muchas veces elegimos distraernos y nos alejamos realmente del Señor. Por eso tenemos que mirar qué es lo que realmente nos interesa en nuestra vida. Y entonces deberíamos entender por qué estamos aquí, el sentido de nuestra vida. Muchos todavía se están preguntando si existe Dios, y si es así, ¿quién es Él? ¿Y qué me pide? Y qué hermoso que aprendemos a escucharlo, pero también a cultivar ese silencio para aprender a conocerle. Porque en ese silencio nos podemos acercar confiadamente, acercarnos voluntariamente. Y entonces vamos creciendo en esa confianza con ese Padre Celestial. Y Él se encargará de dirigir y proteger nuestra vida. Mire, Él en su palabra siempre nos ha dicho que el que comenzó la buena obra la terminará. Por eso cuando sentimos esa confianza en que Dios hará la obra en nosotros es porque el Espíritu Santo nos ha convencido. No es palabra de hombre. Es que a mí me lo dijeron el domingo, me lo han recalcado. No, no. No es lo que se dice, es lo que tú sientes. Dios está trabajando. ¿En quién? En cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos cómo Él hace y a veces nos desesperamos porque a veces Él no los habla, se queda en silencio o no lo escuchamos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que Él nos escucha. Por eso, para poderlo entender, debemos tener preparada nuestra vida, tener un corazón dispuesto. Él nos va a ir revelando, nos va dando entendimiento, nos va llenando de su bondad y de su amor. Por eso Dios hace tantas cosas en cada uno de nosotros. Y no es que Él lo dice, Él lo hace. Hoy en día tenemos más sabiduría que ayer. Hoy en día el Señor nos ha llevado en su palabra a ser más diligentes. Hoy en día el lenguaje espiritual debe estar presente en nosotros. Por eso puedes evaluar si has venido cambiando. Si has tenido una transformación en tu modo de hablar, en tu modo de pensar. Cuando tú no lo encuentras es porque el Espíritu Santo no está morando en ti. Y entonces tenemos que ir a mirar qué está pasando. Y hay gente que cree que todo eso es tontería. O misticismo, bueno, tantas otras cosas, pero no. Es algo tan cotidiano en nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos esa relación se vuelve algo de todos los días. Y habrá muchas cosas que no entiendes. Porque es el Espíritu de Dios el que obra. Pero nos toca buscar ese entendimiento espiritual. Por eso Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando tú tienes esa relación con el Padre todos los días, pues en el día malo ya no tienes que salir a buscarlo porque ya está contigo y tú estás con Él. Por eso, qué rico que nos acercamos y empezamos ya no a andar en la misericordia, sino en la gracia. Porque por misericordia ya nos perdonó nuestros pecados. Ya nos inscribió en el libro de la vida. Ya somos salvos. Pero ahora empezamos a vivir en esa gracia del Señor y a tener esa relación. Y entonces ya no hablamos de creer, sino hablamos de vivir. Y ya empezamos a depender del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las buenas obras ya salen en nuestro caminar diario. No es que me vas a sentar a planear una buena obra, no. Cuando tú empiezas a caminar espiritualmente, pues las obras se van dando.
Pero para eso, ¿qué necesitas? La humildad. La humildad. Y esa humildad entonces es el espíritu lo que empieza a mirar como pobreza material. Ya no te importa la parte material. La humildad es el comienzo de la cordura. Muchos no podemos ver. O sea, tú no puedes palpar la humildad, pero tú puedes ser humildad. Y qué hermoso, porque cuando vemos y creemos en nuestra propia pecaminosidad, y a veces dejamos esa falta de importancia, y empezamos a apartar muchas cosas, porque ya tenemos el arrepentimiento, entonces ya nos cuesta fallarle a nuestro Padre Celestial. Y si le fallamos, entonces venimos, nos reconocemos, nos arrepentimos, y Él vuelve y nos perdona. Es nuestro Padre. Estas son las piedras angulares de la virtud cristiana. Y entonces tenemos que tener en cuenta la justicia. Y la justicia del Señor no se da en nuestra ira, en nuestro orgullo, en nuestra altivez. No, 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 no. Se da cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza y reconocemos. Ahora, en alguna oportunidad yo decía inclinar la cabeza. ¡Ay, eso es reverencia! Yo reverencio a mi Padre. Todas esas cosas se han olvidado. Cuando uno iba creciendo, uno no lo miraba a los ojos, era una falta de respeto. Hoy en día lo miran altivo y quisieran levantar la mano. No. Cuando nosotros nos estábamos criando, entonces no se miraba a los ojos. Uno agachaba la mirada y escuchaba. Y con humildad respetaba. Uno nunca era capaz de levantar ni la voz, ni siquiera llevar la contraria. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? Hoy lo que pasa es que se ha perdido esa reverencia, ese respeto. Muchos han perdido ese, y no puedo decirlo amor, pero son los valores que se han perdido. Y entonces tratamos a Dios como si fuera el amigo y entonces lo saboteamos, lo recuchamos y tantas otras cosas. Pero hay que ser humildes en reconocer que nos hemos equivocado, que no le hemos dado el lugar y el respeto que se merece. Por eso, acércate con esa disposición de obedecer. Parte fundamental en la vida cristiana es la obediencia. Y la obediencia en nuestra vida trae beneficios, porque si nosotros somos obedientes, somos recompensados. Y Él siempre se ha movido a recompensar a sus hijos. ¿Qué mayor recompensa que estar junto a nosotros? Jesús le dijo a Judas, no el Iscariote, en Juan 14, 22, 23, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y acamparemos en Él. Cuando obedecemos a Dios, Él se manifiesta en nuestra vida. Si tú quieres saber cómo acercarte a Dios, debes tener en cuenta que la actitud correcta es la que debes tener para acercarte a Él. Y una parte de la actitud correcta que es la obediencia. Mantenernos en obediencia. Y también con la obediencia la honestidad. Y la honestidad solo se puede en humildad. La honestidad más importante y dolorosa es decirnos la verdad a nosotros mismos sobre nuestros motivos, nuestras acciones. Esa honestidad de reconocer, sí, me equivoqué. Qué hermoso cuando podemos decirle al Señor, Señor, perdóname, me equivoqué, se me saltó el switch. Por eso podemos llegar al Señor, pero con un corazón sin mentiras, sin justificaciones. Perdóname, Padre, me equivoqué. No es, uy, Señor, es que si viera ese me cerró, ese me hizo, ese no me hizo. No, no, no. Independientemente de lo que haga el prójimo, el error fue mío que respondí. Por eso tenemos que tener en cuenta
La palabra del Señor alaba a la mujer y al hombre honesto, porque son como el aire limpio en un cuarto lleno de humo. La honestidad le permite a la mente respirar y pensar claramente. Pero también, ¿cómo no acercarnos con la oración correcta? Y en eso tenemos que ser claros. Muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. Muchas veces decimos por obediencia. Pero lo que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto en una oración correcta. Señor, perdóname porque yo fui el que me equivoqué. No es, Señor, como el otro se equivocó, es que el otro vino a buscarme el otro. No, no. Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero dejarme guiar por ti. Cuando tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios, muchas veces no entendemos su voluntad. No, muchas veces no entendemos el obrar. Pero si tenemos la disposición de pedir conforme a su voluntad, Él nos oye. Él obra en nuestra vida. Él nos hace entender su propósito. Y siempre debemos tener claro que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso qué hermoso, porque la perfección que nosotros podemos tener es cumplir la voluntad. Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, oiga, es respondida. Dios no dice que pidamos de nuestros gustos, no. Él no dice que pidamos a nuestros antojos, no. Acércate a Dios con un corazón rendido a Él. Pide conforme a lo que está en la palabra. Sigue los diseños establecidos para tu vida. A veces el diseño no nos gusta, pero es el diseño de Dios. A veces el Señor nos lleva a hacer cosas que nosotros ni habíamos pensado. Nunca en la vida imaginé estar en el Facebook Live. Nunca. Y el Señor me trajo aquí. Yo dije, bueno, Señor, en obediencia lo hago. Y qué hermoso, porque es otra forma de servir. Y uno dice, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Es un diseño que el Señor ha establecido. Porque yo debo ceder mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Yo debo someter mi carne para estar en el Espíritu. Para que Él se pueda empoderar de mí y manifestar su poder. Eso es lo que nos toca a todos nosotros. Y la oración es mucho más que solo una parte, un ratico del día en que se acuerda usted de Dios. No, no, no. La oración verdadera está más en escuchar y está íntimamente ligada a la obediencia. Dios quiere escuchar lo que necesitamos y amamos y tememos. Esas son las cosas de nuestra vida diaria. Y alguien me decía, pastor, y cuando yo estoy afligido, ¿cómo llego a Dios? Afligido. Con una actitud correcta, pero afligido. No justificado, sino afligido. Señor, Padre Santo, me está doliendo, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuéntale al Señor. Con humildad, pero cuéntale. Porque eso es lo que necesitamos. El Señor mira la actitud del corazón. Él sabe lo que te está pasando. Pero Él está examinando es con qué actitud estás tú dando, entregando. La oración requiere que elevemos todo lo que somos y todo lo que experimentamos y poseemos hacia Él. Y cuando tú miras, el orgullo y la altivez son muy pesados para levantarlos. Pero la humildad, tú con la humildad te elevas. Por eso qué hermoso. Muchas veces yo lo he dicho. Padre amado, hoy estoy de mal genio por esto, me tiene triste aquello. Es mi corazón puesto en las manos del Señor. Pero también, Señor, hay cosas que no entiendo, pero en mi vida están sucediendo. Si son tuyas, Padre amado, las acepto. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo
debemos buscar ser santos. Y ser santo no significa ser amable, ser bueno. No, no. Ser santo significa ser apartado para Él. Y qué hermoso. Porque si yo estoy apartado para el Señor y el Señor es mi Padre, pues puedo estar tranquilamente en Él. La santidad significa ser algo más. Y ese algo más es, oiga, es estar en el mundo sin ser del mundo. Ahora, eso no sucede milagrosamente, eso no es que el Señor entonces ya automáticamente, no, no. Tú tienes que optar por buscar tu santidad, por mantenerte en los caminos del Señor. Muchas veces, y tristemente lo podemos decir, que los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos, aunque deberían serlo. ¿Por qué? Porque la santidad es algo que tú tienes que ir formando diariamente. Es empezar a buscar conformar todos nuestros pensamientos y acciones a los caminos de Dios. Y para santidad no hay un modelo establecido, no hay un parámetro establecido. Cada uno coge su modelo y su parámetro. Tú no puedes reducir la santidad a un tipo particular o de postura o de oración. No, 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 no. Es un caminar diario, es un estar diario, es un vivir diario. Y en ese estar y en ese caminar, lo más importante es amar al mundo porque Dios lo ama. Ahora, yo estoy hablando de amar al mundo y cuando hablamos de amar al mundo no es amar las cosas del mundo, es amar a los que viven en el mundo. Sin ser capturado por sus hábitos, sin ser capturado por sus valores. Y eso es diferente. Por eso qué hermoso, porque para eso tenemos que meditar en la palabra. Porque si la escritura es la palabra viva de Dios, pues entonces tenemos que leerla y meditar sobre ella. Porque en ella vas a encontrar a quién, a tu Padre Celestial. Calla la bulla que te distrae de la reflexión. Y empieza a caminar en la palabra, a vivir la palabra. Una de las cosas que me han escrito estos días es cómo caminar en la palabra. Toma un versículo y empieza a aplicarlo en tu vida. Toma una guía y empieza a aplicarlo en tu vida. Alguien me decía, pastor, ¿por qué no hacemos un ejercicio diario? Le dije, listo, no hay ningún problema. Entonces yo le mandaba humildad y empezaba a desarrollar la humildad. Y cómo la iba a vivir ese día. Y por la noche me escribía, la voy a desarrollar de tal forma. Y en la noche me decía, pastor, hoy desarrollé la humildad de tal forma. Y así fuimos desarrollando durante una semana. Hasta que le cogió el ritmo. Y entonces ya qué pasó, empezó a vivir en la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes que creer y actuar. La fe no se gana, la fe no la están rifando. Es un don gratuito de Dios en el cual necesitas estar dispuesto, estar listo para recibirlo. Y para eso tienes que tener disciplina. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. Porque una de las cosas que no nos gustan es la disciplina. En estos días, algunos de la iglesia que yo pastoreo les he enviado un devocional, algunos lo han mandado, otros no lo han mandado. Pero así es que se va cogiendo el actuar en el Señor. Hay gente que tristemente coge la Biblia, se la mete debajo del brazo y ya con eso cree que pues ya aprendió. No, no, no. Hay gente que se pone y dice, hoy voy a leer un capítulo. Genial. Y yo los felicito porque es una parte fundamental. Pero no es la total. Porque si lo leen y no lo viven, leen sobre la sabiduría de Dios y salen a hacer fiestas. Leen sobre la prudencia y salen sin tapabocas y todas estas cosas que están sucediendo hoy en día. Por eso hay que creer, pero también hay que actuar. Hay que caminar en fe. Hay que caminar en la palabra. Si tú quieres ver cosas más grandes, ¿qué tienes que hacer? Tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Cuando tú escojas amar profundamente y volcar tu corazón sinceramente a la tarea, entonces vas a ver cómo el Padre Celestial empieza a llenarte más y más. Nunca se te olvide que para el Padre Celestial lo más importante es amarlo a Él y amar al prójimo, como a ti mismo. 3 amores en uno. Si tú no te amas, no puedes amar al prójimo. Y si tú no te amas y no amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Entonces muchos dicen que es que Dios es mi Padre. ¿Y cómo lo amas? Bueno, es que no amo al Padre. Ah, bueno, entonces no puedes amar a Dios. Es que yo amo a Dios, pero es que tengo problemas con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, estamos de enemigos con no sé quién. No, eso no es amor. Y muchas veces uno va, pide perdón, y si la otra persona no perdona, pues yo ya pedí el perdón y voy al Señor y le digo, Señor, yo ya pedí perdón, también quiero tu perdón. Y ya con eso tú estás tranquilo, porque tú eres el que tienes que desligarte. Los sentimientos no pueden ser volubles, no pueden ser engañosos, deben ser sinceros. Por eso necesitan esa sustancia básica de la fe. Porque muchas veces cuando uno le dice a la persona tiene que perdonar, entonces dice, ¿yo por qué? Porque en obediencia lo tienes que hacer y para eso está tu fe, para poder hacerlo. Y entonces, cuando nosotros perdonamos es que estamos siendo agradecidos por lo que el Señor nos ha entregado. Él ya nos entregó el perdón. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que sembrar para poder cosechar. Eso lo enseñó Cristo. Y entonces es cuando tenemos que empezar a caminar y ya aparecen los dones del Señor. Y entonces en los dones, entonces vamos a tener diferentes dones. Y los vamos a poner al servicio de ¿quién? Del prójimo. Entonces si ven que cuando nosotros nos enamoramos, no solo del Señor, sino de caminar con Él, pues vamos a ser diferentes. Nosotros debemos empezar a caminar realmente en el amor. ¿Cómo sería el mundo de diferente si el amor no fuera un sentimiento sin una acción? Porque entre más sincero seas, más vas a aprender a conocer al Señor en amor. Porque a mí la palabra me enseña que el Padre es amor y el Hijo es amor. Y entonces tú estarás más cerca del Padre y del Hijo. ¿Cuándo reconocieron los discípulos de Emaús a Jesús? Cuando compartió. Y entonces a mí me decían, cuando partió, no, cuando compartió, o sea, lo partió y lo dio. Eso es compartir, partir y dar. Entonces cuando tú compartes, cuando tú das, cuando tú pones acción, es cuando tu fe empieza a ser realmente viva y eficaz. Por eso qué hermoso que tú sepas que siempre te puedes acercar al Padre, que tú puedes ir a Él tranquilamente, confiadamente, en la actitud correcta, con el corazón dispuesto y con esa humildad que todos necesitamos. Por eso hoy te invito a que te acerques a Él, que te cojas de su mano bendita y empieces a caminar en la palabra. Señor Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre Santo. Queremos caminar contigo, Padre misericordioso. Queremos acercarnos a ti diariamente, Padre amado. Qué hermoso es saber que estamos caminando contigo, que venimos caminando en la palabra, que cada día la palabra crece en nuestro corazón para crecer en las acciones. Papito Dios, no es hablar de la palabra, es vivir la palabra. No es el logos, no es el conocimiento, sino es el rema, es el que se haga
viva en nuestro corazón y en nuestro caminar diario. Padre amado, si muchas veces no hemos tenido la actitud correcta, perdónanos. Si muchas veces no hemos dispuesto el corazón, perdónanos. Si solamente hemos creído que es buscarte en un momento, en unos segundos, en unos minutos, en el día, perdónanos. Porque tenemos que decirte con sinceridad que muchas veces como hijos te hemos abandonado. Y lo que tú siempre has querido escuchar es nuestra voz y nuestro latir del corazón. Por eso, gracias Padre bueno, porque sabemos que a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, tú nos llamas siempre a estar contigo. Hoy quisiéramos tener esa relación, Padre misericordioso, fuerte y sincera, de Padre e Hijo, y con Cristo de hermano a hermano, sabiendo que como hermano mayor, Él nos da la guía. Por eso hoy, Padre amado, queremos quedar en ti, Padre misericordioso, y cada día que se dé más el anhelo, no solo de conocerte, sino de caminar contigo. Padre bueno, gracias Señor, porque también en tu palabra nos enseñas que podemos levantar esos altares, y qué hermoso que nuestra casa sea un altar para ti. Por eso, Padre misericordioso, por el querer como el hacer en cada uno de nosotros, y que podamos seguir caminando en ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y no olvides, acércate al Padre, que Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Si has estado lejos, no importa, Él te está esperando. Si has estado cerca, no importa, ten el corazón correcto. Acuérdate lo que dijo Jesús, que el cielo es como ese padre que está esperando al hijo. Y no solo estaba esperando al hijo pródigo, sino también a ese hijo que no sabía ni por qué vivía, ni con quién estaba. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Por eso vamos adelante de la mano del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones. Recuerda, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, a nuestro Messenger, y que sea el Señor guiándonos en nuestro caminar diario, y que esa relación sea 24/7, los 365 días del año. Buenas noches.